La idea de acceder al poder que Dios te dio para manifestar cualquier cosa suena potente, casi irresistible, porque apela a algo muy humano. El deseo de sentir control total sobre la vida, sobre el futuro y sobre lo que nos pasa. Pero si lo miramos con honestidad, no hay evidencia de que exista un mecanismo literal de manifestación, donde el universo responda a pensamientos como si fueran órdenes. Lo que sí existe, y esto es mucho más interesante, es la forma en la que tu mente, tus decisiones y tu comportamiento cambian cuando crees en algo con suficiente intensidad. Y ahí es donde empieza lo real. Porque lo que mucha gente llama manifestar, en realidad mezcla tres cosas distintas: enfoque mental, sesgo de atención y acción consistente. Y cuando esas tres cosas se alinean, tu vida cambia de forma bastante real, pero no por magia, sino por psicología. Tu cerebro no es un observador neutral de la realidad. Es un sistema que filtra información constantemente. Cada segundo estás recibiendo una cantidad enorme de estímulos, y tu mente decide qué importa y qué no. Esto significa que aquello en lo que te enfocas empieza a parecer más frecuente, más relevante y más cercano. Si tú te obsesionas con una idea, un objetivo, un estilo de vida, una meta, tu cerebro empieza a detectar oportunidades relacionadas con eso mucho más rápido. No porque el universo cambie, sino porque tu atención se entrena. Eso es lo primero que la gente suele interpretar como manifestación. El segundo factor es el sesgo de confirmación. Cuando crees firmemente en algo, empiezas a notar más las situaciones que lo respaldan y a ignorar las que no. Si estás convencido de que todo mejora para ti, tu mente tiende a recordar los momentos en los que algo sale bien y minimizar los que no. Esto crea una sensación interna de progresión constante, incluso cuando la realidad es más irregular. El tercer factor, y probablemente el más importante, es el comportamiento. Porque creer en algo no cambia el mundo por sí solo. Lo que lo cambia es lo que haces a partir de esa creencia. Cuando una persona se convence de que puede lograr algo, su conducta cambia, toma decisiones distintas, arriesga más, persevera más tiempo, tolera mejor la frustración. Y ese conjunto de acciones, repetido en el tiempo, sí produce resultados reales. Ahí es donde muchas personas mezclan espiritualidad con psicología sin darse cuenta. Le llaman energía, frecuencia o Dios dentro de ti, pero el mecanismo observable es bastante claro: enfoque más repetición más acción. La idea de que tienes un poder divino para manifestar cualquier cosa suele venir de interpretaciones espirituales o filosóficas donde se intenta explicar la conciencia humana como algo conectado a una inteligencia superior. Pero desde un punto de vista verificable, lo único que podemos medir con certeza es cómo cambian tus resultados cuando cambia tu mentalidad y tu comportamiento. Eso no significa que la experiencia espiritual no tenga valor. Para muchas personas, creer en algo superior funciona como una estructura psicológica que da dirección, esperanza y estabilidad. Y eso puede influir indirectamente en su vida de forma positiva. Pero hay una diferencia importante entre usar una creencia como herramienta mental y creer literalmente que los pensamientos reescriben la realidad externa sin acción. Porque cuando esa idea se interpreta de forma literal, puede llevar a frustración. La persona piensa que si algo no se manifiesta, es porque no cree lo suficiente, o no está alineado, cuando en realidad lo que falta casi siempre es estrategia, contexto o acción sostenida. La mente humana busca patrones constantemente. Si crees que algo debería funcionar de forma casi mágica, vas a intentar encajar la realidad en esa idea. Pero el mundo real no responde a intención interna, responde a causas, efectos y procesos. Lo interesante es que no necesitas creer en magia para aprovechar el efecto psicológico de la manifestación. De hecho, las personas que tienen más éxito en sus objetivos suelen hacer algo muy simple: definen claramente lo que quieren, lo repiten en su mente con frecuencia y, sobre todo, ajustan su comportamiento diario hacia esa dirección. Visualizar un objetivo no lo materializa.
pero sí puede mejorar tu rendimiento, porque el cerebro utiliza la visualización como simulación interna. Los deportistas de élite lo hacen constantemente, imaginan movimientos, escenarios, decisiones. No porque eso cambie la realidad directamente, sino porque mejora la ejecución cuando llega el momento real. En ese sentido, manifestar no es atraer cosas del universo, sino entrenar tu mente para actuar de forma coherente con una dirección. También hay otro punto importante que rara vez se menciona: la disciplina emocional. Muchas personas tienen metas claras, incluso las visualizan, pero abandonan cuando aparece incomodidad, incertidumbre o falta de resultados inmediatos. Y ahí es donde se rompe todo el proceso. No es falta de poder interior. Es falta de tolerancia al proceso. Porque cualquier cambio real en la vida sigue un patrón bastante constante: esfuerzo repetido, sin resultados inmediatos visibles, hasta que se acumula suficiente impacto para generar un cambio observable. Y ese proceso no se puede acelerar solo con pensamiento. A veces, el lenguaje espiritual intenta simplificar esto diciendo que todo es energía, o que todo se alinea cuando vibras alto. Pero en términos prácticos, lo que cambia tu vida no es una vibración invisible, sino tus hábitos, tus decisiones y tu entorno. Si cambias lo que haces cada día, cambias los resultados. Si no cambias lo que haces, no hay creencia que lo compense. Aún así, es comprensible por qué estas ideas son tan atractivas. Porque dan sensación de control en un mundo donde muchas cosas no dependen de ti. Es más reconfortante pensar, puedo atraer lo que quiero, que aceptar que algunas cosas requieren tiempo, azar y trabajo sostenido. Pero la versión más poderosa de esta idea no es la mística, sino la práctica. No tienes control total sobre lo que ocurre, pero sí tienes control parcial sobre lo que haces con lo que ocurre. Y ese margen, aunque no sea infinito, es donde realmente se construye cualquier cambio significativo. Al final, si hay un poder que puedes desarrollar, no es el de manifestar cosas sin esfuerzo, sino el de dirigir tu atención, sostener tu disciplina y actuar de forma consistente incluso cuando no tienes garantías de resultado inmediato. Eso no suena tan mágico como la idea original, pero es lo único que, en la práctica, realmente funciona.